Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Últimamente el mundo de la farándula turca ha estado en ebullición, y hay un nombre que resuena más fuerte que nunca, Can Yaman. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos en Italia, ni de sus romances fugaces, no. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en las redes sociales, un rumor que, la verdad, ha causado bastante revuelo. Se trata de un contrato que al parecer involucra a Demet Özdemir, pero con un giro inesperado. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. ¡Vamos allá! Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con un pequeño comentario, una frase sacada de contexto, o quizás una interpretación un tanto libre de algunos hechos. Se hablaba de un contrato, de un acuerdo, y la conexión más inmediata, la que saltó a la vista de muchos, fue la de Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben, la pareja que conquistó corazones en Erkenci y cuya química en pantalla traspasó la ficción para muchos de sus fans. Pues bien, los rumores apuntaban a que este contrato era algo que Demet había gestionado, o quizás que Can Yaman se había visto obligado a aceptar. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Cuál es la verdad detrás de este supuesto acuerdo? Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y a desvelar lo que hemos podido investigar. La clave de todo esto, mis amigos, reside en las últimas declaraciones del propio Can Yaman. Sí, el hombre en cuestión ha decidido hablar, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta. Se le ha preguntado directamente sobre este supuesto contrato con Demet Özdemir, y su respuesta ha sido clarificadora, por decirlo menos. Can Yaman ha enfatizado, y esto es crucial, que él fue quien solicitó dicho contrato. ¿Oyeron bien? Él fue quien lo pidió. Esto cambia radicalmente la narrativa que muchos habían construido. De repente la idea de un acuerdo impuesto o gestionado por Demet se desmorona. ¿Pero qué tipo de contrato estamos hablando? Y más importante aún, ¿por qué lo pidió Can Yaman? Aquí es donde la intriga se intensifica. No se trata de un contrato de pareja, ni de un acuerdo para trabajar juntos en un futuro proyecto específico. Lo que Can Yaman ha insinuado, y lo que las fuentes más cercanas a él confirman, es que se trata de un contrato relacionado con su imagen, con su representación profesional, especialmente en el ámbito internacional. Ustedes saben que Can Yaman ha expandido sus horizontes considerablemente. Después del éxito arrollador en Turquía, ha dado el salto a Italia, ha protagonizado series internacionales y su fama ha trascendido fronteras. Este crecimiento, esta proyección global, requiere de una gestión profesional muy específica y, a menudo, de acuerdos que protejan y potencien la imagen del artista. Y es ahí donde entra en juego este contrato. Según lo que se ha podido entender de las palabras de Can Yaman, él mismo sintió la necesidad de tener una estructura, un equipo o una gestión que lo representara de manera más sólida, especialmente para sus proyectos en el extranjero. En lugar de depender de acuerdos generales o de su agencia turca para todas las negociaciones internacionales, decidió buscar algo más específico, algo que se adaptara mejor a la magnitud de su carrera internacional. Y es aquí donde entra la mención de Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque su nombre no aparece como la persona que firmó el contrato, sino como alguien que de alguna manera estuvo involucrada en la gestación de la idea o en la recomendación. Es posible que Demet, con su propia experiencia y contactos en la industria, haya recomendado a Can Yaman buscar un tipo de representación particular, o incluso haya sugerido a ciertos profesionales o agencias con las que ella misma ha trabajado o tiene una buena relación. Imaginen la situación. Can Yaman, un actor en la cima de su carrera, con oportunidades surgiendo en diferentes países, necesita una estrategia profesional clara para navegar este panorama. En conversaciones, quizás con amigos o colegas, surge la necesidad de un contrato de representación más robusto. Y Demet Özdemir, quien también ha tenido una trayectoria exitosa y ha explorado oportunidades internacionales, podría haber compartido su conocimiento o haberle dado un empujoncito en la dirección correcta. Entonces, cuando se dice que el contrato no fue de Demet, fui yo quien lo pidió, Can Yaman está básicamente diciendo,
no me obligaron a nada. Yo identificé una necesidad en mi carrera y busqué una solución. Y en esa búsqueda, quizás Demet jugó un papel de consejera o facilitadora, pero la iniciativa y la decisión final fueron mías. Esto es importante porque desmiente cualquier especulación de que Demet estuviera intentando controlar la carrera de Khan, o que estuviera utilizando su influencia para obtener algún beneficio personal a través de este contrato. Al contrario, pinta un cuadro de profesionalismo y de búsqueda de crecimiento por parte de Khan Yaman, con quizás el apoyo y la experiencia de alguien cercano a él. Piénsenlo desde la perspectiva de un artista. Cuando tu carrera se globaliza, no puedes seguir operando de la misma manera que cuando tu mercado es local. Necesitas contratos de representación que cubran diferentes territorios, que manejen acuerdos de imagen, patrocinios, posibles proyectos en otros idiomas, etc. Es un entramado complejo. Si Khan Yaman sintió que necesitaba una estructura más sólida para su proyección internacional, es totalmente comprensible que haya buscado la mejor manera de lograrlo. Y la mención de Demet Özdemir en este contexto puede interpretarse de varias maneras. Quizás ella le recomendó a un agente específico que es excelente manejando carreras internacionales. Quizás le aconsejó sobre cómo estructurar el contrato. O tal vez simplemente en una conversación casual sobre sus carreras, surgió este tema y ella le dio una perspectiva valiosa. La clave es que Khan Yaman lo pide, lo que implica que es una decisión proactiva y estratégica de su parte. Este detalle es fundamental para entender la dinámica actual de la industria del entretenimiento. Los artistas, especialmente aquellos con un gran alcance global, están constantemente reevaluando cómo gestionar sus carreras. Los contratos de representación son herramientas cruciales para esto. Y la sugerencia de que Khan Yaman solicitó este contrato él mismo, abre una ventana a su visión de futuro y a su compromiso con el crecimiento profesional. Además, esto nos recuerda que si bien la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue innegable y alimentó muchísimos sueños de sus fans, su relación profesional o personal actual podría estar evolucionando de maneras más maduras y estratégicas. No se trata de negar el pasado o de minimizar la conexión que tuvieron, sino de entender que los caminos de los artistas cambian, y que las decisiones que toman están a menudo guiadas por sus objetivos profesionales. La especulación en torno a sus vidas personales y profesionales es inmensa, y es fácil caer en la tentación de romantizar o dramatizar cada pequeño detalle. Pero la declaración de Khan Yaman nos invita a mirar más allá de los rumores y a centrarnos en los hechos, o al menos, en lo que él mismo ha decidido compartir. Él mismo dice, fui yo quien lo pidió. Y eso, mis amigos, es una frase poderosa. ¿Qué significa esto para el futuro? Pues bien, con una gestión profesional más sólida y enfocada en el mercado internacional, es probable que veamos a Khan Yaman embarcarse en proyectos aún más ambiciosos y de mayor alcance. Podríamos verlo en producciones que lo lleven a otros continentes, o en colaboraciones que antes parecían imposibles. Su carrera está claramente en una fase de expansión, y este tipo de acuerdos son la base para lograrlo. Y en cuanto a Demet Özdemir, si bien no está directamente firmando este contrato, su papel como posible consejera o facilitadora muestra que incluso después de haber trabajado juntos, podrían mantener una relación de respeto y apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Es un recordatorio de que las relaciones profesionales pueden ser complejas y multifacéticas, y que no siempre se ajustan a las narrativas simplistas que a menudo se crean en las redes sociales. Por lo tanto, la próxima vez que escuchen hablar de este supuesto contrato, recuerden las palabras de Khan Yaman. Él es quien lo pidió buscando fortalecer su presencia y sus oportunidades en el escenario mundial. Y si Demet Özdemir jugó un papel, fue probablemente uno de apoyo y consejo, algo que cualquier colega experimentado podría ofrecer a otro. En resumen, hemos desglosado este rumor sobre un contrato y hemos llegado a una conclusión bastante clara: la iniciativa partió de Khan Yaman. Él mismo ha expresado que fue él quien solicitó este acuerdo, presumiblemente para potenciar su carrera internacional, y no algo que le haya sido impuesto o gestionado directamente por Demet Özdemir. Si bien el nombre de Demet surge en la conversación, parece ser en un rol de posible apoyo o recomendación, no como la gestora principal del contrato. Esto nos da una visión más profesional y estratégica de la carrera de Khan Yaman. Espero de verdad que este análisis les haya resultado esclarecedor y les haya aclarado las dudas que pudieran tener. Me encanta poder desentrañar estos misterios con ustedes y traerles la información más relevante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿O les sorprendió la declaración de Kanyaman? ¿Qué creen que signifique para su carrera? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo de valor o simplemente les entretuvo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, aquellos que también son fans de Kanyaman y de Method Demir, o simplemente de las noticias del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.